Buenas tardes, mi nombre es Jire Quiñones y yo hoy vengo a hablarles sobre las restricciones al comercio internacional. Como primer punto, tenemos lo que es el libre comercio y el proteccionismo. Cuando hablamos del libre comercio, hablamos que es un pacto entre dos o más países para reducir las barreras a las importaciones y exportaciones entre ellos. Tenemos una política de libre comercio, los bienes y servicios pueden comprarse y venderse a través de las fronteras internacionales con poco o ningún arancel, cuota, subsidios o prohibiciones gubernamentales. En el proteccionismo, hablamos que es una política económica que busca proteger la producción nacional imponiéndole restricciones, limitaciones o aranceles a los bienes provenientes del extranjero. Importaciones encareciéndolos para hacerlos menos competitivos frente a los nacionales. Como siguiente punto tenemos los aranceles. En los aranceles se puede decir que es un impuesto que se aplica a todos los bienes que son objeto de exportación e importación. El más frecuente es el impuesto que se cobra sobre las importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes. También pueden existir aranceles de tránsito, que gravan los productos que entran en un país con destino a otro. También tenemos los tipos de aranceles, que son el ad valorem, el específico y el combinado. En el ad valorem se aplica un porcentaje sobre el valor total de la carga. En el específico se encuentra preestablecido en función de la cantidad o número de unidades. Y en el combinado se establece un arancel mixto donde se aplica parte del ad valorem y el específico de forma combinada. En otras medidas de proteccionismo tenemos las cuotas. En las cuotas podemos decir que son herramientas con las que cuentan los países a la hora de limitar la cantidad física de un producto que puede importar dentro de sus territorios. Son medidas más suaves que el arancel al consistir en una restricción de números de unidades de productos de importación. También en otras medidas tenemos lo que es el cupos. Consiste en la prohibición de importar una mercancía por encima de un límite impuesto a lo largo de un periodo de tiempo. Como siguiente punto, tenemos lo que es el contingente a la importación. Cuando hablamos del contingente a la importación decimos que tiene unas cantidades máximas a importar de determinada mercancía originaria de determinados países en un periodo determinado. Medidas de política comercial que permite la excepción total o parcial del pago de los derechos arancelarios para una cantidad determinada de mercancías en las importaciones. También tenemos lo que es el contingente arancelario cuantitativo. Esto se concede para permitir las importaciones de determinados bienes hasta una determinada cantidad a un tipo arancelario reducido o nulo. Agotando el contingente, no se permite importar más bienes hasta que el contingente no vuelva a ser reabierto. Ahora tenemos lo que es los contingentes arancelarios cualitativos. Estos son los que se permiten importar determinados tipos de bienes con un tipo arancelario reducido o nulo. En otras medidas tenemos lo que es los subsidios a las importaciones. Se trata de una medida netamente incentivadora de la economía nacional, pues mediante ella el gobierno del país en cuestión paga a sus empresas para que éstas aumenten sus exportaciones. Como siguiente medida tenemos lo que es el contingente mínimo doméstico. Mediante esta medida se obliga a que una parte del contenido de un producto sea nacional. Seguimos con las medidas. Como otra medida tenemos las restricciones voluntarias a la exportación. Estas medidas tienen un componente político evidente, ya que significa que un país voluntariamente limita las exportaciones de su propio producto, a fin de evitar los aranceles o cuotas impuestas por otro país que es socio comercial. Como otras medidas tenemos las barreras no arancelarias o administrativas.
hace referencia a todo tipo de trabas administrativas, legales, técnicas, etc., que desincentivan las importaciones de bienes. Como siguiente pregunta tenemos lo que es el GATT. ¿Qué significa? Eso quiere decir que es un acuerdo general sobre el comercio y el arancel. Se trata de un convenio que fue ideado en el marco de las conferencias de La Habana, que se llevó a cabo en el año 1947 y que fue firmado un año después por 23 países, con el objetivo de fijar un conjunto de pautas de alcance comercial y concesiones arancelarias. Funciones. Promovió varias rondas de negociaciones multilaterales para lograr la reducción de las tarifas aduaneras. Estableció un sistema de normas, preceptos o códigos que rinden el comercio internacional, las cuales están contenidas principalmente en el Acuerdo General. Estos códigos, que han evolucionado con el paso de los años, son en su mayoría interpretaciones, clasificaciones o aplicaciones de las disposiciones del Acuerdo General propiamente dicho. Seguimos con las funciones y como otra función tenemos lo que es, una vez introducidos estos códigos, se conforma un marco jurídico del comercio internacional y se promueve un conjunto de disposiciones. Sus finalidades. El EGA es un contrato internacional cuyos objetivos son los siguientes. 1. Contribuir al mejoramiento de los niveles de vida. 2. Lograr el pleno empleo. 3. Mejorar los recursos multilaterales. 4. Desarrollar la producción y el intercambio de mercancías. Y por último, fomentar el desarrollo económico. Papel que cumple actualmente. El EGA se encontraba principalmente en el comercio de mercancías para la OMC, y su acuerdo abarcan actualmente el comercio de servicios, así como las inversiones, creaciones y dibujos y modelos que son objeto de transiciones comerciales, propiedad intelectual. Como otra pregunta tenemos lo que es la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es la OMC. Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan con el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, las exportaciones y los importadores a llevar adelante sus actividades. Funciones. Funciones que cumplen el propósito primordial de la OMC es contribuir a que las corrientes comerciales circulen con fluidez, libertad y equidad y previsibilidad. Para lograr estos objetivos, la organización se encarga de administrar los acuerdos comerciales, servicios de foros para negociaciones comerciales, resolver las diferencias comerciales, examinar las políticas comerciales nacionales, brindar asistencia técnica y formación para la economía en desarrollo y cooperar con otras organizaciones internacionales. Sus finalidades es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades, mejorar el nivel de bienestar de las exportaciones de los países miembros. Papel que desempeña actualmente. Los principios fundamentales y rectores de la OMC siguen siendo las aperturas de las fronteras, la garantía del principio de la nación más favorecida y del trato no discriminatorio entre los miembros, así como el compromiso de lograr las transparencias en sus actividades, las aperturas de los mercados nacionales al comercio internacional, con excepciones justificables o con la flexibilidad adecuada, fomentará y favorecerá el desarrollo sostenible, mejorará el bienestar de las personas, reducirá la pobreza y promoverá la paz y la estabilidad. Casos recientes. Puntos propuestos para su examen en la próxima reunión de órganos de solución de diferencias. La Secretaría de la OMC ha distribuido un proyecto de orden del día para la próxima reunión de órganos de solución de diferencias. La OCDE, que se celebra el 31 de marzo del 2023,
El OECD está compuesto por todos los miembros de la OMC y supervisa las diferencias jurídicas entre dicho miembro. De conformidad con la práctica habitual de la OMC, el proyecto de la orden del día tiene que ser aprobado y puede ser modificado al inicio de la reunión. Se distribuye en forma de un documento denominado oficialmente Eurograma. Como siguiente punto tenemos la aduana. La aduana es un espacio físico situado por lo general en áreas estratégicas como espacios transfronterizos, espacios portuarios y aeroportuarios y terminales de ferrocarril. En esta se regula y se controlan todas las actividades relacionadas con el tráfico de productos, personas, capitales, tanto si son importados o no. Como siguiente punto tenemos lo que es el funcionamiento. La aduana tiene muchas funciones, como asegurar el cobro de impuestos o evitar entradas de productos prohibidos al país. La función importante es controlar la entrada o salida de mercancías. Seguimos con el funcionamiento y por último, para terminar, tenemos lo que es regular el tráfico de la mercancía importada y exportada. Cobrar los impuestos y aranceles correspondientes al comercio exterior. Evitar la entrada y salida de productos prohibidos como las drogas y armas de fuego. Luchar contra el fraude aduanero, falsificaciones, adulteraciones y engaños para evitar los tributos aduaneros correspondientes. Controlar la entrada de aquellos elementos que pueden suponer un peligro para la salud pública y el medio ambiente, como por ejemplo sustancias tóxicas, animales o alimentos. Bueno, esto fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.